Buenas noches a todos y todas. Como ya me presentó Daniel y el señor Lucho, mi nombre es Humberto Maldonado, soy psiquiatra. Yo formo parte del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental, que es una dirección ejecutiva del Viceministerio de Salud Pública en el MINSA, ¿no? Y a su vez he formado parte de la comisión encargada de reglamentar la ley de salud mental como secretario técnico. Primero que nada, como también mencionaba Daniel, me gustaría dar un poco de contexto, ¿no? Me parece que estos espacios son muy propicios, sobre todo para poder informar a la sociedad civil las características, detalles de nuestro trabajo, que muchas veces en comunicaciones oficiales o digamos, en una noticia que hay en la página web no hay mucha información, ¿no? Entonces he traído unas cuantas láminas que no sé si de repente las pueda reproducir para más o menos dar contexto. Es que hay un papel que está tapando. Sí, pero para que no le obstruya la visión, por favor, a los otros dos ponentes. ¿Sí? Si podrían sentarse para el de acá, por favor. Sí. A ver, ponme que dice estado de la ley. Mejor el otro primero, sí, el anterior, el que está arriba, ese me primero. Vamos a pasar un poco rápido. Es una presentación que hemos hecho la dirección, porque en diversos momentos diversos grupos profesionales han pedido que la Dirección de Salud Mental también haga una presentación de cómo es la ley. Por ejemplo, en el Hospital Víctor Larco Herrera hubo una actividad con la Escuela de Enfermeras y uno de los colegas del equipo hizo una presentación, ¿no? También hemos utilizado esa presentación para conversar acerca de la ley en otros espacios académicos, como por ejemplo con el Hospital Noguchi también de debido momento. Pero un poco que explica, pretende ser un resumen de todo el proceso de la ley primero, es importante mencionar eso. Antes de seguir, quisiera hacer unas aclaraciones de algunos comentarios que escuché en la presentación del señor Lucho. Primero que los psiquiatras, como grupo en general, no sé si podemos decir que todos los psiquiatras tienen la misma representatividad, pero los psiquiatras como grupo no han elaborado la ley de salud mental. Esto es un error de concepto, ¿no? Ni tampoco el reglamento, como ahora van a ver, ¿no? Lo que no significa de que haya sesgos, digamos, orientados hacia ciertas formas de ver la salud mental desde el punto de vista de las profesiones, como por ejemplo el tema de los medicamentos o la medicalización de la vida, que es algo que sí podemos discutir, pero sin embargo no es que haya sido construido por psiquiatras. Puede ser para la siguiente. La ley de salud mental, bueno, como antecedentes hemos tenido anteriormente dos leyes en 2011 y en 2012, con la que más tiempo hemos estado, una ley que básicamente modificó el artículo 11 de la Ley General de Salud y cuya reglamentación terminó aprobándose 3 años después. Un poco que ese dato es importante también tenerlo en cuenta para entender en qué contexto de funcionamiento del Estado nos encontramos, ¿no? Hemos estado con instituciones que tienen una serie de aspectos positivos y otros aspectos por fortalecer, ¿no? Ahora estamos todavía en el proceso de reglamentación de la ley actual y estamos con días de retraso en general, pero no me parece que vayamos a llegar a 3 años de retraso. Creo que eso es un avance. Siguiente. ¿Por qué mencionaba que los psiquiatras como grupo no han hecho la ley? Porque estos son los 10 proyectos de ley que terminaron integrando el texto final de la Ley de Salud Mental. Esta iniciativa de generar una ley de salud mental, esto es un recuerdo personal, si mal no recuerdo, me parece que fue el congresista de Castillo que en su momento salió con la iniciativa de hacer una agrupación de todas estas leyes, ¿no? Esto es una tarea del Poder Legislativo, mejor dicho, la que elabora y aprueba la ley es el Congreso de la República. Y en su momento este Congreso también pide opiniones a distintos grupos, entre expertos e inclusive la Dirección de Salud Mental. Durante esta etapa yo personalmente todavía no tomaba participación, pero lo que sé es que las opiniones técnicas de la Dirección de Salud Mental han estado y siempre van a estar en línea con la construcción de un proyecto de modelo de salud mental comunitario, que es una política que desde la ley de 2012 tenemos presente y con la que se han ido construyendo los servicios que actualmente siguen creciendo, que son los centros de salud mental comunitarios. Entonces, para este proyecto de ley, en su periodo de elaboración,
para la Dirección de Salud Mental ha tenido mucha importancia, mucha referencia la ley y el reglamento de la ley anterior como base como para poder tomar en cuenta cómo se está construyendo este reglamento. No puedo yo comentarles específicamente los contenidos de cada ley, pero esto es una información que está disponible en internet, es una información pública en la página del Congreso, pero nos da cuenta de que justamente por qué tenemos una ley de salud mental con discrepancias o con errores de conceptos o el uso de ciertos términos en algunos artículos, pero el uso de otros términos para referirnos al mismo concepto en otros artículos, ¿no? Es una ley que integra varios proyectos de ley, entonces creo que desde ese punto de vista podemos darle cierto entendimiento de cómo se fue construyendo, ¿no? Siguiente, por favor. Como les decía, esta es una ponencia que en realidad lo que hace es describir con detalle todos los artículos de la ley. Esta es una ponencia que yo se la voy a dejar en la computadora, ¿no? Así que acá podemos ir pasando de una forma más ágil, porque al final hay un resumen. Tenemos disposiciones generales que describen las garantías de la ley actual, que básicamente es garantizar el acceso a los servicios de salud mental. Y además considerar al modelo comunitario como el centro de la forma de atender a los problemas de salud mental a partir de esta ley y de la anterior, ¿no? Siguiente. Como les decía, el ámbito de aplicación, cuáles son las instituciones que deben verse afectadas por las normas que acá se describen. Siguiente. Los principios y enfoques transversales. Siguiente. Y algunos aspectos de la finalidad de la ley: proteger la salud, garantizar el respeto a la dignidad. Como ustedes saben, este es del texto de la ley, que probablemente ustedes ya lo han revisado, y si no lo han revisado van a tener esa diapositiva y además está la ley publicada. No vamos a detenernos mucho en esta parte, pero quisiera ir avanzando un poco más ágil. Describe también prioridades de salud mental. Todos estos aspectos han sido considerados para la reglamentación que les voy a comentar más adelante. El capítulo 2 sobre los derechos de salud mental, derechos en el acceso, derechos en el ámbito de los servicios también. Siguiente. Son información bastante ardua para que la puedan revisar. La atención por los seguros privados. Vamos mejor más adelante al resumen que hemos ido captar de cuáles son los principales aportes nuevos de esta ley en relación a la ley anterior. Siguiente. Un poco más adelante. Ahí, atrás. La ley anterior, la ley 29889, ya hablaba de un modelo comunitario, ya hablaba del hecho de que la atención de salud mental se celebra en el marco de una atención interdisciplinaria, intercultural, con participación de todos los sectores y con participación de la comunidad. Declaraba la ley anterior el inicio de la reforma de salud mental, la necesidad de la atención de salud mental desde el primer nivel de atención, ¿no? Y otros ideales que hasta ahora se siguen cultivando desde la dirección. Pero esta nueva ley, la 30947, podríamos decir que estos son sus principales nuevos aportes. En primer lugar, vuelve a hablar de la reforma institucionalizándola dentro del modelo de atención comunitaria, esta vez hablando de trasladar el centro de la atención desde un enfoque centrado en lo hospitalario hacia un enfoque centrado en la comunidad, lo cual mejora el acceso y la calidad de las prestaciones. Calidad entendida no solamente en términos clínicos, sino en términos de derechos humanos, en términos de, digamos, de bienestar y en términos de recuperación, ¿no? Un concepto que no hace referencia solo a la mejoría de los síntomas. La recuperación es un concepto que hace referencia a un proyecto personal de vida de una persona y que esta persona puede recuperarse en todas las esferas de su vida, con dignidad en todas las esferas de su vida, no solamente en el ámbito clínico. Entonces, para empezar esto, institucionaliza el modelo de atención comunitaria. En segundo lugar, plantea la creación de una Dirección General de Salud Mental, como un órgano estructural responsable de la política de salud mental. ¿Por qué plantea esta nueva estructura orgánica en el Ministerio? Como les he comentado, en el año 2012 se aprueba la ley anterior. Hasta la fecha, desde el 2012, existe una Dirección de Salud Mental como una dirección ejecutiva dentro de una dirección más grande de salud pública. Y esto tiene ciertas limitaciones, ¿no? Somos una dirección netamente con alcances normativos. Nuestras herramientas son de índole normativa y de monitoreo. Pero hay otro gran brazo del Ministerio de Salud, que es el Ministerio de Prestaciones, que incluye acciones que tienen que ver con la implementación, ¿no? Con la supervisión, en algunos casos, de determinadas funciones, que son funciones que, dentro de un contexto de reforma, deben también formar parte del mismo proyecto. Entonces, por esta falta de alcance en las funciones o los brazos que pueda tener la Dirección de Salud Mental,
se ha planteado la existencia de una dirección con mucho más alcance, con mucho más facultad para poder hacer realidad todo lo que se está planteando en el escenario de la reforma, ¿no? Esta dirección general se está planteando como una estructura que a su vez vaya a tener direcciones ejecutivas que puedan encargarse de las distintas áreas que tienen que ver con la implementación de esta reforma. Ya no solamente la implementación de servicios, sino otra serie de cuestiones que todavía sí, efectivamente las tenemos pendientes como dirección. También plantea la cobertura de atención en salud mental por todas las aseguradoras, algo que la anterior ley no lo había contemplado. En el año 2014, si mal no recuerdo, en el 2013, se logró de que el Seguro Integral de Salud también coberture atenciones en salud mental, algo que durante una buena cantidad de años no se había logrado, a pesar de que el SIS, el Seguro Integral de Salud, ya cubría las atenciones de salud, voy a decir, no mental, o sea, salud física, ¿verdad? Sin embargo, por temas que tienen que ver con el estigma hacia los problemas de salud mental, y ese estigma cómo se reproduce en las instituciones financiadoras, es que durante un tiempo todavía no había aseguramiento para salud mental en el SIS. Se logró esto segundo. Sin embargo, hay otros pasos que faltan, porque las aseguradoras privadas, las aseguradoras como de salud, brindan servicios también a sus asegurados, pero con un enfoque no precisamente comunitario. Y por último, las aseguradoras de las Fuerzas Armadas tampoco han desarrollado ese tema, pero sobre todo las aseguradoras privadas son las que hasta la fecha no han podido dar esta cobertura, ¿no? Entonces, esta ley propone que toda aseguradora pública y privada tenga la obligación de cubrir los servicios de salud mental, ¿no? Los mecanismos para lograr esto es algo que podemos discutir ahora, que se está contemplando en el reglamento. Tiene que ver con el plan de esencial de aseguramiento en salud, que es el documento llamado el PEAS. Los seguros públicos y privados tienen que coberturar mínimamente lo que está en el PEAS, que es un documento del Ministerio de Salud. Y este PEAS incluye 4 condiciones de salud mental, nada más, y eso es un problema. Entonces, como parte de las estrategias se ha planteado de que todo el capítulo de problemas de salud mental de la clasificación de enfermedades de la OMS se introduzca en el PEAS, para lo cual es un proceso que hasta la fecha todavía encuentra una serie de problemas y resistencias estructurales que tienen que ver con la incidencia política y tienen que ver con la viabilidad financiera sobre todo, ¿no? Porque esto no puede ocurrir con un tronar de dedos, ¿no? Hay distintos sectores del Estado que tienen que dar luz verde a una iniciativa que pueda desestabilizar un sistema financiero, por ejemplo. Sin embargo, del otro lado de la balanza están los derechos, ¿no? Entonces, es ahí donde encontramos estos escenarios de discusión con distintos actores en el Estado, ¿no? Entonces, las aseguradoras. Por otro lado, la regulación de las hospitalizaciones por mandato judicial, permitiendo la preeminencia del criterio médico. Hasta la fecha, antes de la ley, los jueces civiles o jueces penales podían indicar que una persona con un problema de salud mental tenga que hospitalizarse y por un tiempo que el mismo juez decidía. Sin embargo, esta ley ha propuesto de que el tiempo en el que una persona que ha sido indicada por un juez como para permanecer en hospitalización preventiva no sea determinado por el juez, sino sea determinado por un criterio de un profesional de la salud. Dice la ley por el médico y por la Junta Médica Psiquiátrica, define una Junta Médica Psiquiátrica. Y para esto, el juez no puede indicar un tiempo mayor al que recomiende esta Junta Médica. Entonces, ahora más bien prima el criterio de la salud. Críticas a este concepto hemos recibido, como les voy a comentar ahora del proceso de reglamento, por ejemplo, de que sigue siendo una decisión netamente que recae sobre una profesión, que es la psiquiatría o la medicina. Y hay otras profesiones que no están tomándose en cuenta para una toma de decisiones tan importante como una hospitalización judicial. En el reglamento hemos tomado unas estrategias para modificar esto. Estamos viendo la forma de hablar de una junta interdisciplinaria. Y por último, la idea de, la creación de un Consejo Nacional de Salud Mental, que se ha pensado en la ley como un espacio de coordinación y compromiso intersectorial, porque como hace un momento conversábamos con Elena, los aspectos de servicios, perfecto, son función del Ministerio de Salud, pero la salud mental no es una especialidad de la medicina, no es como la pediatría o la cirugía y la salud mental. La salud mental es una dimensión del desarrollo humano, no es un aspecto netamente médico. Entonces, por ese motivo, promoción, prevención e inclusive recuperación y reinserción social requiere una participación no solamente del sector salud, requiere una participación y una movilización de los recursos. ¿De qué otros sectores se les ocurre que tienen que ver con salud mental?
Yo digo Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Ministerio de Trabajo, ¿puede ser? Ministerio de Trabajo también, Ministerio de Estructura quizás. Educación, dice Daniel, perfecto. Entonces, esta estructura, el Consejo Nacional de Salud Mental, se ha pensado como un espacio de coordinación y compromiso intersectorial. La pregunta que ha surgido, ¿y dónde queda el Consejo Nacional de Salud? El Consejo Nacional de Salud es una entidad consultiva. Eso es lo que dice la ley o el documento que inaugura sus funciones. Es una entidad inclusive presidida por la misma ministra de Salud. Y está integrado netamente por representaciones de diversos sectores sanitarios. Y eso, desde la mirada de la salud mental comunitaria que se está construyendo en la Dirección de Salud Mental, tiene sus limitaciones. Entonces, por eso se consiguió a través de la ley la figura de un Consejo Nacional de Salud Mental. Ahora, esto encontró algunos problemas también en el proceso de reglamentación. Por ejemplo, que resulta que en una ley, un reglamento de un sector del Ejecutivo, no se puede plantear la creación de consejos, por ahí nos dijeron. Entonces hemos tenido una estrategia para ver cómo podemos llevar a cabo este proyecto de la comisión o del consejo o la figura que se pueda tomar para poder darle vida a este grupo. Entonces, sobre la reglamentación, no sé si puedes poner escape y dejar abrir el otro, que solamente es una lámina ya para no aburrirlos. Quisiera solamente comentarles en qué va este proceso de reglamentación, ¿no? Como hace un momento mencioné, el Congreso de la República, el 23 de mayo de este año, aprobó la Ley 30947, que es la que acabamos de revisar, Ley de Salud Mental. Y en esta ley está como una de sus disposiciones, si mal no recuerdo, en la cuarta disposición complementaria final, dice: el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo, reglamentará esa ley dentro de un tiempo de 60 días útiles. Entonces, debido a este motivo, el Ministerio de Salud, a través de una resolución ministerial 547 de 2019, el 18 de junio conformó la Comisión Sectorial de Naturaleza Temporal. Tiene un nombre bien complicado, pero el nombre dice la función de la comisión, encargada de elaborar el informe que contenga la propuesta del reglamento, ¿no? Siguiente, por favor. Esta comisión ha estado integrada por las siguientes representaciones del Ministerio de Salud: el despacho de la ministra, el viceministerio de Salud Pública, la Dirección de Salud Mental, en la que hemos ejercido la Secretaría Técnica, la Dirección de Promoción de la Salud, Medicamentos, que es la DIGEMIT, DEGAIN, que es una oficina que ve el tema de aseguramiento e intercambio prestacional, la Dirección de Operaciones en Salud, Asesoría Legal, CIS y Su Salud, que es el ente supervisor. Asimismo, ha habido invitados también del MINSA, no como miembros de la comisión, pero que han participado durante todas las sesiones, que es la Dirección del Personal de Salud y la Escuela Nacional de Salud Pública. Esta última particularmente porque la ley también propone la formación de los profesionales de la salud y la incorporación del modelo de salud mental comunitaria en la formación de todos estos profesionales, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este grupo. Entonces, como ven, el Ministerio no construye el reglamento únicamente, como se mencionó, con un grupo profesional, ni mucho menos con una única dirección, sino se crea una comisión con una serie de participaciones que tienen injerencia, bueno, no injerencia, sino que tienen algo que decir en cuanto a los contenidos de la ley, ¿no? La ley pretende regular medicación, pretende regular acerca del aseguramiento, como hemos revisado, sobre promoción de la salud. Entonces, es la importancia de la participación de todos estos sectores dentro del Ministerio de Salud. Y además, la comisión, por favor, recibió también el pedido de algunas organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos representan a organizaciones de usuarios y en otros casos algunos gremios profesionales que también estuvieron interesados en aportar al proceso de construcción del reglamento. Estas organizaciones están listadas en este cuadrado, ¿no? Tenemos a Álamo, la Mesa de Discapacidad de Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Coalición por la Salud Mental y los Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Usuarios AINI Perú, que es lo que me preguntabas hace un momento, Elena. Esta es una organización que reúne a organizaciones de usuarios y familiares usuarias de los centros de salud mental comunitarios que hay en cada distrito, en cada territorio del país. Esta es una asociación que ha juntado a varias de estas y tienen una junta directiva, ¿no? Una presidencia de esta junta. También el Consejo Nacional de Salud, a través de su secretaría, y gremios profesionales como el Colegio de Psicólogos, la Sociedad Peruana de Trabajo Social, así como inclusive hemos recibido también el interés de la Asociación Peruana de Empresas Privadas de Salud y la CONFIEP,
que también tenían aportes que hacer, dudas que resolver, y el grupo de trabajo en salud mental también de la coordinadora, ¿no? La última, por favor. Entonces, esta comisión se ha reunido durante 11 sesiones ordinarias, ¿no? Hemos tenido 11 sesiones semanales. Además, hemos celebrado 10 reuniones con las organizaciones anteriormente mencionadas y hemos recibido 5 aportes por escrito, ¿no? En 4 de ellos de las organizaciones que participaron y una que es del grupo de trabajo en salud mental con la que no nos reunimos, pero recibimos sus aportes, ¿no? Y el día 22 de agosto, ya termino, la comisión ha entregado ya al despacho ministerial el informe que contiene la propuesta de reglamento de la ley de salud mental. Ahora, ¿qué paso sigue? Siguiente. Los siguientes pasos son que el informe con la propuesta de reglamento va a pasar por las direcciones involucradas del MINSA, las que mencioné en la diapositiva anterior, para su aprobación por sus altas direcciones. Y después ya va a venir este espacio, que es la prepublicación de la ley. Esta prepublicación se hace en la página web del Ministerio de Salud para recibir aportes de la sociedad civil y de ciudadanos. Según la ley de la persona con discapacidad, todo documento de ley que afecta a las personas con discapacidad necesita un periodo mínimo de 30 días de prepublicación antes de volver a la hoja de ruta para su publicación. Así que yo, como participante de este foro, también quiero alentarlos a que todavía tenemos una ventana amplia de tiempo como para que todas las personas interesadas y los grupos interesados puedan aportar a este reglamento, ¿no? Desde la Dirección de Salud Mental, no solamente aportes por escrito, sino sí, también podemos concertar algunas reuniones como para poder discutir algunos puntos. Posteriormente a esto va a haber una etapa de consolidación y levantamiento de observaciones. Esto sobre todo viene de distintos sectores del Estado, no solamente del MINSA, sino también, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y de otros poderes del Estado, y luego pasará a su periodo de aprobación por entidades y su publicación, ¿no? Entonces, eso en resumen, quisiera comentarles, como para poner en contexto de dónde viene la ley, en qué está la ley ahora y hacia dónde nos vamos con la ley, ¿no? Así que por ahora eso es todo. Quisiera escuchar sus comentarios, preguntas. Muchas gracias por su atención. ¿Podemos hacerle las preguntas directamente sobre el tema de cómo es la ley, el contexto y los avances del reglamento? ¿O prefieren escuchar al doctor Boyano como mismo sample, cómo prefieren trabajar? Sí, todos terminamos. Que también nos gustaría también participar, creo yo, no solamente podemos escuchar, sino participar. Vamos a escuchar entonces al doctor Boyano. Por favor.